¿Sabías que ninguna mujer ha ocupado el puesto de secretaria general de la ONU? ¿O que a lo largo de la historia argentina solo 2 mujeres lograron ocupar el máximo cargo en la Cancillería argentina? Sí, como escuchaste, solo 2. Bienvenidos a La Pieza Clave, el nuevo podcast de Diplomacia Activa. Somos Agustina Serra y Juan Cruz Salazar. Mi nombre es Susana Malcorra, soy la ex canciller de la República Argentina. La vida política, la vida personal de uno de los personajes más importantes del mundo, más poderosos del mundo, y estoy hablando de la canciller alemana Angela Merkel. Ella es la activista ambiental Greta Thunberg. El nombramiento de Christine Lagarde como nueva presidenta del Banco Central Europeo deja un vacío importante en el Fondo Monetario Internacional. Está por ver quién sustituye a una de las figuras más relevantes en la economía internacional de los últimos años. En Estados Unidos, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, ha elegido a Kamala Harris para completar su candidatura de cara a las elecciones del 3 de noviembre. En la República Argentina hemos desarrollado un fuerte proceso de inclusión social que ha traído aparejado también, obviamente, la mayor oportunidad de igualdad para la mujer. Y si bien las mujeres hemos ido ganando espacio en la política interna o cobrando mayor protagonismo en ella, todavía queda mucho por hacer cuando hablamos de política exterior y de relaciones internacionales. Como pasa en tantos otros ámbitos laborales, las mujeres que se han dedicado y se dedican a las relaciones internacionales se han encontrado con una gran cantidad de obstáculos para acceder a cargos de poder históricamente ocupados por hombres. Pero a lo largo de la historia, las mujeres hemos ido encontrando diversas formas para ser co-creadoras del espacio internacional. Es así que mujeres como Javiera Carrera, la madre de la patria de Chile, o Juana Zurduy, heroína en Argentina y Bolivia, fueron claves en el destino de América Latina, aunque los libros de la historia, generalmente, no cuenten su historia con el mismo protagonismo que la de los otros grandes líderes como San Martín o Bolívar. Para entender un poco más sobre el vínculo entre mujeres y relaciones internacionales en la actualidad, invitamos a Mariel Lucero y a Dulce Chávez. Mariel es magíster en Relaciones Internacionales, directora del CERIMA y profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Congreso y la Universidad de Champagnat. Además, es miembro de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y del COFEI. Como internacionalistas, nos llamó la atención cómo se desarrolla la cuestión de género en la organización internacional más grande, Naciones Unidas. Podemos decir que desde el año 1975 se vienen dando las distintas conferencias mundiales sobre la mujer y cada 5 años se hacen instancias de reuniones donde se comparten las experiencias, los resultados y se renuevan los compromisos de los estados respecto de la agenda de mujer. Esto está complementado por lo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW, de 1979, que también de alguna manera lo que hace es dar el marco para hacer visible las diferentes problemáticas asociadas a la mujer, esta principalmente con el tema de la discriminación, pero también hay otras, un paquete de conferencias, de convenciones y de declaraciones con distintos aspectos que engloban, la seguridad de las mujeres. De hecho, actualmente hay una, desde el año 2000, está la declaración de 1325, la resolución 1325 referida a mujeres, paz y seguridad, y que tiene que ver con la participación y la protección de las mujeres en situaciones de conflicto y situaciones de posconflicto o posbélicas, y que de alguna manera involucran a la mujer no solamente desde el punto de vista de su seguridad, sino que también intentan involucrarla en los procesos de mediación. A pesar, de estas medidas y de estas instancias,
la participación de las mujeres en los procesos de mediación, digamos, con una participación activa, es bastante baja. Y más allá, digamos, de las instancias de promoción de la perspectiva de género, no siempre, digamos, logran tener los resultados que se esperan. Aún así, resultan muy importantes, sobre todo para aquellos estados bastante renuentes y con una mirada y una actuación muy patriarcal adentro de sus sociedades. Como venimos viendo hasta acá, en los organismos internacionales el tema mujer ha sido tratado. ¿Pero qué pasa a nivel regional? Entonces acá podemos, digamos, hacer una diferenciación entre lo que van a ser algunos organismos regionales que van a hacer un seguimiento de la situación de las mujeres con el tema de violencia, con el tema de igualdad de oportunidades, que tiene que ver, digamos, con el acceso a esos derechos y el acceso a un desarrollo profesional y la paridad, digamos, de género. Hay muchos antecedentes, pareciera que todo empieza, la historia se cuenta a partir de, digamos, los años 80, pero esto es bastante anterior, digamos, hay muchas precursoras. Sí destacar, digamos, que a nivel académico y en relación a las relaciones internacionales puntualmente, el desarrollo académico no ha sido muy intenso, de hecho se ha dado en la última década. Estamos hablando específicamente del feminismo en relaciones internacionales o el abordaje de trabajos que tengan que ver con las mujeres. Sí, es importante destacar, ¿sí?, que porque incluya a las mujeres en el análisis no significa que tenga una mirada feminista, y esto me parece, o una mirada de género, y esto me parece importante porque hay trabajos que no marcan esto, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, son más que todo estudios de casos más que aportes teóricos. Esto sí me parece importante destacarlo. Y hacer la diferenciación de que no estamos hablando del feminismo internacional, porque a nivel latinoamericano hay referentes muy importantes en distintos ámbitos: antropología, filosofía, sociología. Desde la OEA, el CIM tiene una trayectoria donde desde los años 30 empuja en un principio, digamos, al sufragio de las mujeres, y actualmente, digamos, aborda otras temáticas que tienen que ver con lo social, con lo educativo, con el desarrollo principalmente. Y por el otro lado tenemos las mujeres que participan en el Mercosur, también como otra área institucionalizada para hacer un seguimiento de mujeres, si queremos verlo desde un punto de vista más de las relaciones internacionales. Esto último nos lleva a pensar qué lugar han ocupado las mujeres en la Cancillería argentina. Para conocer más sobre esto, le preguntamos a nuestra invitada sobre la participación de las mujeres en la diplomacia argentina a partir de la vuelta a la democracia. La presencia de las mujeres dentro de lo que es la Cancillería no es algo novedoso. Siempre que hablamos de mujeres parece que nos toca hablar como si la historia recién comenzara. Esto no es así. De hecho, funcionarias diplomáticas tenemos desde la apertura del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, siempre con un porcentaje bajo hasta inicios del milenio, ¿sí? En general la representación no superaba el 10% aproximadamente. Podemos decir que encontramos a la embajadora Susana Ruiz Ceruti, que fue ministra de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Alfonsín en la década del 89 por unos meses, y luego la segunda mujer que tenemos como ministra de Relaciones Exteriores fue Susana Malcorra bajo el gobierno de Macri durante 2 años. Bajo el gobierno de Carlos Menem, lo que nos vamos a encontrar es con la apertura de una dirección de mujer dentro de la propia Cancillería, que ha pasado por distintas etapas y que, digamos, ha vuelto a
a retomar su espacio bajo el actual gobierno de Alberto Fernández. Cuando hablo de su actual espacio, lo que me refiero es a que ha subido de jerarquía dentro de lo que son los distintos departamentos, dentro de la Cancillería, llevando a cabo, digamos, una representación activa en lo que es la participación en los organismos internacionales y actuando de alguna manera de enlace entre los organismos internacionales y las organizaciones locales de mujeres en el país. La representación de las diplomáticas, como mencionaba anteriormente, siempre ha tenido una representación baja, sobre todo en los cargos más altos, en los cargos jerárquicos más altos. Argentina, digamos, se encuentra más o menos en la media, aproximadamente cercano a entre un 15 y un 20% que va fluctuando de representatividad de mujeres en cargos jerárquicos altos. Lo que sí es importante destacar es que esto no implica que estas mujeres estén específicamente ubicadas en destinos estratégicos, y esto sí, digamos, es importante destacarlo porque esto ya se asocia más a lo que vulgarmente se llaman los techos de cristal. Cuando hablamos de techos de cristal, nos referimos a una barrera invisible que obstaculiza la llegada de las mujeres a puestos de poder. Esta situación también es notable cuando hablamos de política exterior, que además se ve agravada por las inequidades de género que se hacen presentes. Dulce Chávez es profesora y licenciada en Comunicación Social, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales y coordinadora del Centro de Estudios en Géneros y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Y en relación a estas últimas dos cuestiones, nos comenta: el tema de paridad de género es un punto insoslayable de la agenda política nacional e internacional, pero seguimos estando limitadas en cuestiones de acceso a esferas de máxima representatividad. En el caso del cuerpo diplomático, sobran las evidencias para decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es uno de los ámbitos más hostiles para el ingreso, la permanencia y el ascenso jerárquico de mujeres, quizás solo comparable con el área de defensa. El mismo Jorge Fauri, en una reunión bicameral en el Congreso en mayo del año pasado, justificó la subrepresentación de las mujeres en Cancillería debido a aspectos de formación o de la naturaleza del trabajo diplomático, afirmación que reforzó con el dato anecdótico y sesgado que en su propia promoción en el ISEN, él egresó en el 76, de 13 personas había solamente 2 que eran mujeres. Esto implica como mínimo desconocer las múltiples exclusiones que debimos sortear las mujeres en materia de derechos y acceso, sumado a la cultura patriarcal que aún hoy intenta hacernos creer que nuestro destino biológico es la maternidad, el matrimonio, el cuidado de otros y el ámbito del hogar, por más preparadas que estemos en la esfera profesional e intelectual. En otro orden, si bien es un paso, no alcanza con que incorporen materias de género en la formación de los futuros y futuras diplomáticos y diplomáticas, porque lo que debe modificarse más que la currícula o junto a esta es toda una estructura subjetiva que responde a parámetros patriarcales. Además de la presión intelectual a la que están sometidas las mujeres que rinden el ingreso al ISEN, tienen una carga extra por cumplir con los estándares de imagen y comportamientos que responden a estereotipos reproductores de desigualdad, opresión y sumisión. Por ejemplo, una escena que ha difundido Josefina Lienzo en los medios, desde adentro de la institución, es la crítica que le hicieron a una postulante en la entrevista oral, el famoso coloquio, por haberse presentado vistiendo un pantalón. Literalmente le preguntaron si venía de montar. Entonces, el tipo de mujeres que la institución quiere producir o reproducir, y permítanme esta expresión, sé que es fuerte, pero quiero enfatizar en el carácter artificial de este prototipo de diplomática que se busca perpetuar, responde a determinados cánones de belleza, elegancia y comportamiento esperable de nosotras que ya, afortunadamente, están caducos. Y una vez que las mujeres logran acceder a esos cargos, ¿a qué desafíos se enfrentan? En primera instancia deben sortear todos los obstáculos materiales y simbólicos que nuestras sociedades patriarcales, capitalistas y colonialistas les impone a las mujeres por pretender alcanzar determinado cargo de poder. Parecería ser el costo que debemos pagar por aspirar al espacio público, tradicionalmente asociado a la esfera de lo masculino.
Una vez que logran alcanzar cargos jerárquicos, la tensión se va a reforzar desde el lado de los prejuicios y estereotipos de género, lo que podríamos denominar obstáculos socioculturales, que operan, por ejemplo, cuando se ve a mujeres liderando en el escenario nacional e internacional. Entonces, constantemente se les va a comparar sus prácticas con la de sus pares varones y, lo que es peor, muchas veces se va a hacer foco en la esfera privada personal de esas mandatarias o lideresas como forma de justificar cierto aval o rechazo mediático. Así, estos argumentos estereotipados van a buscar criticar o ponderar atributos socialmente asignados a nuestro género y que pretenden funcionar como disciplinadores de nuestra actitud y también de nuestros cuerpos femeninos y feminizados. Otro de los desafíos que yo puedo nombrar es la posibilidad de que las mujeres que lideran la región latinoamericana encuentren una forma propia de ejercer su poder, de las particularidades históricas de nuestros territorios, nuestras luchas, y sin imitar lo que caracterizamos como poder masculino o ejercicio de poder masculino. Dicho esfuerzo implicaría idear otras formas, ¿no? Más horizontales, empáticas, inclusivas, con perspectiva de género. Por otro lado, sería importante que las lideresas no queden circunscriptas a espacios donde se aborden temas únicamente asociados a nosotras, a la diversidad sexogenérica, a los derechos humanos y reproductivos, a la cooperación internacional o a cualquier otra esfera o ámbito temático que remita a una connotación esencialista o biologicista de las mujeres. Esta postura solo contribuye a reforzar ciertos imaginarios sociales que siguen pensándonos como con capacidades limitadas para la conducción. Por último, considero que sería vital que las mujeres que llegan a puestos de liderazgo se rodeen y confíen de otras mujeres. Esto, que parece una obviedad, que muchas de las feministas tenemos más naturalizado, no sucede siempre en ambientes de tanta competencia y desconfianza, y donde, lamentablemente, hay que decirlo, a veces llegar a la cúspide implicó negociar o ceder con sectores más tradicionales y compuestos por una mayoría masculina. En 2018, María Solana Escardín, directora del Real Instituto Elcano, escribió para El País que compartir el poder no es una renuncia fácil, pues no se trata solo de sumar a más mujeres. La presencia no siempre se traduce en capacidad de toma de decisiones. Presencia no es poder. Se necesitan posiciones de liderazgo desde las que promover políticas en favor de la igualdad de género se cristalicen en cambios estructurales. Que el poder se reparte entre actores distintos es necesario para poder incorporar perspectivas y puntos de vista que de otra forma quedan excluidos o marginados. Ahora, ¿qué rol cumplimos en este cambio? ¿Tenemos margen de maniobra para modificar la realidad internacional, que se nos presenta muchas veces como injusta y poco equitativa? La respuesta es sí. Y el movimiento feminista transnacional, que ha encabezado luchas como el aborto legal, las marchas de Ni Una Menos o como el Me Too, son prueba de que las mujeres somos agentes de cambio en la escena internacional y, por lo tanto, una pieza clave dentro de él. Encontranos en www.diploactiva.com y también por Facebook, Instagram y Twitter como Diplomacia Activa.